Hola, muy buenas tardes. Yo soy la estudiante Norma Silvia Ortiz Reyes de la Universidad Abierta y a Distancia y esta es mi materia de estadía 2 y la presentación de resultados del diagnóstico nutricional. La estadía 2 yo la realicé en una casa hogar llamada Padre Severiano Martínez. Es una escuela prevocacional y mi asesor interno para esta materia es la maestra Marisela Alcántara Melchor. ¿Qué es la Casa Hogar? La Casa Hogar es una institución que se fundó en marzo de 1948 por el padre Severiano Martínez, quien anteriormente había tenido a su cargo la asesoría y dirección de colegios y de escuelas públicas. Y él tenía un proyecto de mucho tiempo atrás de ayudar a los niños en situación de calle. Entonces él funda esta institución como una escuela y como un lugar prevocacional, tratando de ayudar a los niños con comida, refugio, clases y quien los cuidara, ¿no? Entonces él se dedicaba en el inicio a recoger niños en situación de calle o que tuvieran un alto riesgo de infiltrarse en situaciones delictivas, ¿verdad? Pero a lo largo de estos 70 años que ya cumplió la institución, fue mucho más a fondo y se convirtió, por ejemplo, en lo que antes era solo un hogar para varones, ahora es una escuela mixta y su modelo de atención es integral con la atención de los niños en la parte académica, la parte formativa, de familia, de vida, psicológica. Se le da cursos y clases al tutor o padre de familia del niño y se eligen a través de trabajo social los alumnos que se permiten en la institución, ya que solo están allí de lunes a viernes y sábado y domingo se van a sus casas y también en vacaciones. Esto es porque es como un apoyo, como un ejemplo, una madre de familia que sea madre soltera y que trabaja toda la semana y que entonces le es difícil el cuidado de los hijos y no tiene quien más la apoye. Entonces, es un ejemplo de muchos, ¿verdad? Pero la institución se encarga además la parte de salud, que es la alimentación, la estancia en los hogares donde quedan a dormirse. O sea, en la misma institución hay ciertos dormitorios donde duermen, el servicio de alimentos, el departamento de psicología que los atiende, y el departamento de trabajo social, médico, porque hay un médico que les hace revisiones de salud, nutricional y la parte espiritual, porque es un lugar católico y entonces tienen ahí mismo también una iglesia y ahí reciben sus sacramentos. Entonces, esta formación integral de niños y adolescentes, porque hay un área de primaria y un área de secundaria, pretende que permita que estos niños en situación de riesgo no estén en malas condiciones de salud, nutricionales ni educativas, terminen y pasen a la preparatoria en otra institución. El modelo de atención es con ética y valores, la educación escolar, hay muchos maestros de planta, de música, de educación física, de muchos deportes, la orientación familiar, porque hay un departamento grande de psicología, de hecho son muchas las psicólogas que trabajan ahí, y la orientación, además, en caso de que tengan alguna enfermedad por la parte de medicina y nutrición. Bueno, ¿qué es lo que encontré yo en el diagnóstico de salud de comunidad? Bueno, primero hice la evaluación de 37 niños, que fue mi total, del cual aquí les presento una gráfica de la pirámide poblacional por sexos y año. Por sexo, que es las mujeres están aquí del lado derecho de color naranja y aquí de color azul están los niños. Y pude encontrar que de edades de 10 a 11 son muy pocos casos. Aquí la barrita más grande es de la edad de 12 años, niños, y también de 13. Ese será el grueso de la población. Y las niñas mucho más poquito. Yo creo que la mayoría de edad son 13 años. Serán niños de primero, segundo y tercero de secundaria. Y de estos grupos de edad ya reunidos, ya no divididos por sexo, pues también su mayoría eran 12 y 13 años.
En géneros, la mayoría eran masculinos, que eran 25 de los participantes, y 12 eran niñas. Aquí lo que pude observar en todo el diagnóstico, porque a los niños fueron entrevistados para hacer su historia nutricional pediátrica, su recordatorio de alimentos, se platicó con los formadores para corroborar la información, los que los cuidan y están ahí al tanto cuando están en comedor y están también al tanto cuando duermen, porque dentro de la historia pues se preguntaba la calidad del sueño, los antecedentes médicos se consultaban en el expediente porque fueron entrevista con la familia o con los tutores, y además en las medidas antropométricas se tomó peso, estatura, circunferencias, plicometría, y se calculó porcentaje de grasa. Y ellos al ingresar en el nuevo ciclo escolar, o sea, a principios de agosto, entregaron todos laboratorios que eran biometría, química sanguínea, examen general de orina. Y entonces de ahí se pudo recabar también toda la parte de bioquímica para revisar los diagnósticos de anemia, que de hecho se incluyen en este reporte. Entonces, ¿qué fue lo que encontré? Esa población de 37 alumnos adolescentes, niños, niñas y adolescentes, encontramos un 65% de población en estado de salud, con los laboratorios normales, antropometría normal y gráfica de la OMS de su curva de crecimiento, talla, peso e IMC normales. Pero el otro 35% tienen un diagnóstico específico, ¿verdad? Basados en la población general y de las causas de morbi-mortalidad de Nuevo León, es un muy buen resultado O sea, que adolescentes tengan 65% de salud es un excelente resultado. Del 35% que tienen un diagnóstico, vamos a empezar con el que es el grueso del diagnóstico, que es 19%, que estamos hablando de el exceso de peso, que es sobrepeso, y la obesidad. Diagnosticado tanto por antropometría, porcentaje de grasa elevado, y en la curva de la OMS por su índice de masa corporal. Arriba de 2 desviaciones estándar para obesidad, una desviación estándar para el sobrepeso. Y entonces corresponde un 11% a obesidad y un 8% a un sobrepeso, a un aumento normal de peso, porque aquí aparte incluí los códigos de CIE-10 para los diagnósticos. Esto es una baja, es un muy buen resultado, es una baja proporción respecto a lo que sucede en la comunidad Guadalupe y Nuevo León, que se tiene de una encuesta en salud que se realizó por medios propios del gobierno en 2023, el año pasado, de casi un 50%, o sea, eran 49 punto y algo por ciento de obesidad en niños de secundaria, específicamente, adolescentes, niños y adolescentes de secundaria en el estado, 50%. Entonces, que se tenga un 19% en la institución es un excelente resultado. Pues los niños comen ahí de lunes a viernes y tienen menús específicos para ellos en servicio de alimentos. Entonces, eso es muy bueno. Ahora, en los otros dos diagnósticos que no eran sobrepeso y obesidad, figuran dos diagnósticos, ¿verdad? Se encuentra en anemia nutricional un 8% y en retardo del crecimiento y desarrollo debido a desnutrición, porque era talla baja, peso bajo o ambas, de un 8%. Esto también corresponde a un nivel más bajo respecto a la media estatal, municipal y nacional. Normalmente en adolescentes de esta edad se encuentra un 10% de anemia más o menos, aquí tenemos un 8%. Y cercano al 10 o un poquito más en desnutrición o emanciación. Y aquí, bueno, en Nuevo León es menos, en Nuevo León no sobrepasan el 1%, marcan en emanciación tanto peso y talla baja, no llegan al 10% y en emanciación llegan al 0.4%, pero de todas formas en la media nacional es menor. Y esto corresponde al número de niños, eran 3 niños con peso talla baja y eran 3 niños con anemia nutricional. Y los puntos de corte para anemia se especificaron en niños según las guías de la OMS para niños específicos de 12 a 16 años. Ya que es menos de 11.5 de hemoglobina por niño, entonces se tomó ese punto de corte de la OMS para poder hacer el diagnóstico. Entonces, gracias a este diagnóstico, y tanto también en las
interrogación de la historia nutricional, pude identificar los temas principales que eran el diagnóstico, ¿verdad? Sobrepeso y obesidad, anemia y desnutrición, peso y talla baja por mala alimentación. Entonces, hice una encuesta rápida en los salones de secundaria para ver qué tema les interesa más, ¿verdad? Y entonces todos votaban por todos los temas, ¿verdad? Estaba muy pareja la situación, entonces decidí englobar los 3 diagnósticos en un tema llamándolo mitos y realidades de la nutrición, incluyendo prevención de trastornos de alimentación, porque percaté durante las entrevistas que algunos niños, pues por ejemplo los de retardo de crecimiento y esto, pues no comían, pues porque no, pues es que hay que comer sano, pero no comer de más. Y para no estar con sobrepeso y obesidad, pues hay que comer menos o no comer. Incluso una de las niñas que resultó con anemia tenía sobrepeso y obesidad y anemia. Y en registros anteriores ella había estado perdiendo peso en los últimos 12 meses. Pues sí, satisfactoriamente, porque de obesidad cayó a sobrepeso, pero tiene anemia. Y no tenía anemia el año pasado. Entonces, pues ella, en sus ideas dentro de la historia, pues resulta que ella pensaba que no comer era la única solución para bajar de peso. Y entonces, en base a esto, hice las diapositivas y acomodé el tema con la estrategia educativa, con el tema mitos y realidades de la nutrición y prevención de trastornos de alimentación, corroborando con maestros y formadores y cuidadores dentro de la casa hogar que había habido casos en los que no querían comer o en los que aparentemente pensaban que vomitar era una buena opción. Entonces dije, bueno, vamos a abarcar este tema. Formulé los objetivos, que el objetivo de la estrategia educativa era mantener la atención de los muchachos con una estrategia en base a lluvia de ideas. O sea, presentar una diapositiva como con un caso, como con una idea de alguien que está expresando yo pienso que si no como un grupo de alimentos, que no como verduras, como quiera estoy bien alimentado porque yo como frutas y como todo lo demás. Y entonces ya poner esa pregunta, esa afirmación como falsa, claro, primero presentándoles las mismas oraciones en falso y verdadero en una evaluación inicial, luego explicarlas durante la sesión de la exposición y luego por qué, preguntarles por qué al final de la idea para que ellos dieran sus razones. ¿Por qué? Porque no estoy bien alimentado si no incluyo un grupo de alimentos como las verduras. Y entonces ya van a dar sus ideas y así mantenía la atención del grupo, porque los muchachos de secundaria, la verdad, tienen una mente muy volátil y entonces era difícil mantener la atención. En la exposición no tuve ningún problema, ellos estuvieron muy atentos, les interesó muchísimo el tema, hicieron muchísimas preguntas. Las diapositivas yo puse pocas para poder hablar e interactuar mucho más y así resultó, hubo mucha interacción y se interesaron mucho porque muchas de las preguntas sí tenían esas ideas equivocadas que yo había visto durante las entrevistas. También el creer que la anemia solo le pasa a los muy delgaditos, y que esa pregunta también venía como falsa. El creer que si la persona deja de comer es la mejor solución para sobrepeso y obesidad, y sin pensar que esto nos puede llegar a deficiencias, que también lo tratamos ahí durante la plática. Y el pensar que si se hace una dieta y no se obtienen los resultados deseados o no se baja suficiente de peso, pues no hay nada que hacer porque pues por genética o porque así soy y así me voy a quedar con el peso de más porque pues ya lo intenté una vez y pues platicando con ellos sobre las múltiples razones por las que una persona siguiendo una dieta puede no bajar de peso, que pueden ser trastornos endocrinos, por medicamentos, por enfermedades que no ha detectado la persona y que se tiene que acudir a especialista. Y dentro de las diapositivas que manejé para trastorno de alimentación fue una en donde expliqué signos y síntomas de una persona con trastorno de alimentación y un poquito de los nombres de algunas de ellas, como el síndrome de atracón, que platicamos ahí un poquito también de síndrome de atracón, y que todo esto se tiene que platicar con un especialista, tanto con
la parte médica como psicológica y nutrición, que afortunadamente estos niños tienen acceso a las 3 en la institución, ellos y sus familias. Y entonces, al final de la exposición, habiendo habido mucha participación en la lluvia de ideas y en la justificación de cada una de las oraciones, se aplicó la evaluación final. Y de estas preguntas, que eran, bueno, ideas y afirmaciones o no, que podían poner falsa o verdadera, eran 5, se le dio valor, puntuación de 2 a cada una, y pues se revisaron y se encontraron los siguientes resultados, que son la aplicación de la evaluación inicial. Hubo de 2 puntos, 0 participantes, 2 participantes en 4, 11 participantes en 6 puntos, en 8 puntos, un 10 participantes, y que sacaron todas las respuestas correctas 14 participantes desde un inicio. Así aquí podemos ver cómo son 37 el total, pues que era una buena cantidad como quiera las que tenían todas sus ideas en orden respecto a este tema, pero en la evaluación final se ve como claramente la mayoría de las respuestas caen entre los 8 y los 10 puntos, porque fueron pues muy atentos, y pienso que sí tomaron en cuenta todo lo que estuvimos justificando y platicando, de manera que el promedio inicial fue de casi 8 puntos, como un 80, y el promedio final fue de casi 9.5 puntos. Entonces, de esta manera considero que es un muy buen resultado la aplicación de la estrategia, y incluso sin haberlo medido aquí en gráficas, platicando con el departamento de psicología, porque ellos tienen sesiones con los niños semanales, platicaron sobre el tema, o sea, en sus sesiones comentaron cosas sobre, ahora aprendí del trastorno de alimento y aprendí sobre la anemia, porque pues se les quedó grabado parte de esto que platicamos en la sesión, y pues eso es muy satisfactorio. En conclusiones, aquí está una tabla que puse con la evaluación de cada uno de las pesos, medidas, circunferencias, plicometría de los 37 participantes, niños, niñas y adolescentes de la casa hogar, de los cuales me quedé con mucha alegría y satisfacción de haber trabajado, y que me doy cuenta que la estrategia educativa es necesaria para la orientación nutricional. Y es importante, como aprendí en este proyecto, que hay que tener indicadores para poder medir. Así como tenemos indicadores para medir paciente por paciente, definitivamente se necesitan la evaluación de las prevalencias anteriores que tú tienes en la comunidad, y luego trasladarlo a qué es lo que encuentro yo en esta comunidad, y luego poder verlo a futuro de estoy en un punto y ahora dónde quiero llegar si cambio mi estrategia en el futuro y aplico otro proyecto nutricional comunitario, y veo si hay mejoras o si resultó una mejor estrategia una y otra, pero sin indicadores no se puede. Se necesitan los indicadores y la estrategia educativa planeada para poder tener mejores resultados. Y pues entonces, muchísimas gracias.